La historia oficial, esa que nos enseñaron en la escuela y que se repite incesantemente en los documentales convencionales, tiene una estructura muy rígida. Nos dicen que la civilización es un fenómeno reciente. Nos aseguran que hace 6.000 años, en las llanuras de Sumeria, el ser humano despertó de un largo sueño de primitivismo y de repente aprendió a escribir, a construir ciudades y a observar las estrellas. Antes de eso, según esta narrativa lineal, no éramos más que grupos dispersos de cazadores-recolectores, preocupados únicamente por sobrevivir un día más, sin la capacidad intelectual ni técnica para dejar una huella permanente en el planeta. Pero, ¿qué sucede cuando la evidencia física, la que se puede tocar y medir, contradice violentamente esa línea de tiempo? ¿Qué pasa cuando encontramos una anomalía tan gigantesca que no puede ser escondida bajo la alfombra de la arqueología tradicional? Si dirigimos nuestra mirada hacia el extremo sur del continente africano, específicamente a la región de Mpumalanga en Sudáfrica, nos encontramos con un problema imposible para la historia académica. Allí, dispersos a lo largo de miles de kilómetros cuadrados, no hay simples restos de campamentos nómadas. Lo que hay es una red de construcciones de piedra tan vasta y compleja que desafía toda lógica sobre el desarrollo humano. Estamos ante el descubrimiento arqueológico más grande y a la vez el más ignorado de los tiempos modernos. No estamos hablando de unas pocas ruinas aisladas. Las primeras estimaciones hablaban de 10.000 o 20.000 estructuras. Sin embargo, cuando investigadores independientes y expertos en fotografía aérea comenzaron a analizar el terreno con tecnología satelital moderna, la cifra explotó. Hoy sabemos que hay más de 100.000 de estas estructuras circulares. Algunos cálculos más atrevidos, proyectando sobre áreas ahora cubiertas por sedimentos y vegetación, sugieren que el número podría acercarse al 1.000.000. Deténganse un segundo a procesar esa cifra. 1.000.000 de estructuras de piedra. La explicación que encontrarás en los libros de turismo o en los letreros de los museos locales es, por decirlo suavemente, insultante para la inteligencia de cualquiera que tenga nociones básicas de construcción o logística. Nos dicen que estos son corrales para ganado, construidos por el pueblo bantú durante sus migraciones en los últimos siglos. Nos piden que creamos que tribus seminómadas, con recursos limitados y sin herramientas de metal, decidieron mover millones de toneladas de roca para construir recintos para sus vacas. Pero analicemos esto con la mentalidad fría y racional de un ingeniero. Si observas estas estructuras desde el aire, la teoría del corral se desmorona en cuestión de segundos. La inmensa mayoría de estos círculos no tienen puertas, no hay entradas ni salidas. Si el propósito era guardar animales, ¿cómo entraba el ganado? ¿Cómo lo sacaban? Más aún, dentro de los círculos grandes hay círculos más pequeños y celdas intrincadas que hacen imposible el movimiento de animales voluminosos. Y luego está el tema del material. Estas paredes no están hechas de cualquier piedra recogida al azar. Están construidas predominantemente con una roca llamada Hornfels, una piedra metamórfica extremadamente dura, rica en hierro, que tiene una propiedad muy particular. Cuando la golpeas, suena como una campana. Es piedra que resuena. ¿Por qué unos pastores primitivos se tomarían la molestia de transportar este tipo específico de piedra desde lejanas canteras, a veces a kilómetros de distancia, para construir muros donde encerrar animales? La logística necesaria para construir esto a tal escala supera la capacidad de cualquier tribu nómada conocida. Estamos hablando de una operación industrial. Si calculamos el peso total de las piedras movidas para crear esta red que abarca gran parte de Sudáfrica, la cifra supera con creces la cantidad de material utilizado para construir la Gran Pirámide de Giza. Y, sin embargo, nos piden que creamos que fue un accidente de la historia reciente. Pero el verdadero misterio, la pieza que hace que todo el rompecabezas cronológico salte por los aires, se encuentra en el corazón de este complejo, el sitio conocido como el Calendario de Adán, ubicado en un acantilado, en el borde de lo que se conoce como la Escarpa de Transvaal. Este lugar es considerado por aquellos que se atreven a investigarlo a fondo como una de las estructuras funcionales más antiguas de la humanidad. A simple vista, para el ojo no entrenado, pueden parecer rocas desordenadas, pero cuando se aplican mediciones astronómicas surge un patrón innegable. Es un calendario megalítico. Las piedras están alineadas con los puntos cardinales, norte,
sur, este y oeste, con una precisión de grados que rivaliza con la ingeniería moderna. La piedra central, un monolito tallado, proyecta su sombra sobre una piedra plana de calendario, marcando los solsticios y los equinoccios con exactitud, día tras día, año tras año. Y aquí es donde la ciencia convencional choca contra una pared de realidad. Para fechar este sitio, no podemos usar carbono 14, porque la piedra no es materia orgánica, pero podemos usar la arqueoastronomía. Sabemos que la Tierra tiene un bamboleo en su eje, un ciclo de 26.000 años conocido como la precesión de los equinoccios. Debido a esto, las estrellas cambian su posición en el horizonte muy lentamente a lo largo de los milenios. El calendario de Adán está alineado con la constelación de Orión, pero no con Orión tal como lo vemos hoy. Para que las 3 piedras principales del calendario se alineen perfectamente con las 3 estrellas del cinturón de Orión en el horizonte plano, tenemos que retroceder el mapa estelar. Tenemos que ir mucho más atrás de Sumeria, más atrás de la era de hielo. Los cálculos astronómicos indican que la última vez que esas piedras miraron directamente a Orión en esa posición fue hace al menos 75.000 años. Otros estudios geológicos sobre la erosión de la dolerita en el sitio sugieren una antigüedad de 160.000 a 200.000 años. Estamos hablando de una civilización que construía observatorios astronómicos y redes de piedra masivas en una época en la que, según la academia, el Homo sapiens apenas estaba aprendiendo a hablar y a hacer herramientas básicas de hueso. Esto no es solo una discrepancia, es una reescritura total de la historia humana. Esto nos lleva a la pregunta inevitable, la que todo hombre racional se hace al ver estos datos. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de todo esto? Si no eran corrales, y si el esfuerzo para construirlos fue tan colosal, debía haber una razón de peso, una utilidad práctica y vital. Al estudiar la geometría de los círculos desde arriba, algo se hace evidente. Se parecen sospechosamente a diagramas de circuitos. No son aleatorios. Están conectados por canales de piedra que, a su vez, conectan con terrazas agrícolas que se extienden por kilómetros. Investigaciones recientes han medido las propiedades electromagnéticas de estos círculos y los resultados son, cuanto menos, inquietantes. Dentro de las paredes de los círculos, el campo electromagnético es significativamente diferente al del exterior. Se han detectado frecuencias sonoras y emisiones de energía en la banda de gigahercios que emanan de la Tierra misma dentro de estas estructuras. Recordemos la piedra, Hornfels, una piedra con alto contenido de sílice y cuarzo, materiales que son piezoeléctricos. Esto significa que, bajo presión o vibración, pueden generar una carga eléctrica. La hipótesis que cobra fuerza, aunque suene a ciencia ficción para los oídos conservadores, es que estas estructuras eran una tecnología basada en el sonido y la resonancia natural de la Tierra. Sabemos que el sonido puede levitar objetos. La levitación acústica es un hecho científico probado en laboratorios hoy en día. ¿Es posible que esta civilización perdida entendiera la naturaleza del sonido y la frecuencia mucho mejor que nosotros? Algunos investigadores sugieren que esta inmensa red funcionaba como un generador de energía gigante, utilizando la resonancia de la corteza terrestre para crear algún tipo de campo energético que hoy no comprendemos. La forma circular, la composición de la piedra y las conexiones entre los recintos imitan los principios de la tecnología de microondas y los circuitos modernos, pero a una escala macroscópica y utilizando materiales naturales. Y hay un detalle más que conecta todo esto con una necesidad muy humana y muy antigua: el oro. No se puede hablar de estas ruinas sin hablar de lo que hay debajo de ellas. La región de Mpumalanga y el sur de África en general son el hogar de las reservas de oro más ricas del planeta. Pero lo curioso es que, junto a estas estructuras de piedra de 200.000 años, encontramos miles de antiguas minas. Los geólogos han encontrado pozos de mina que fueron excavados en la antigüedad remota, mucho antes de cualquier fiebre del oro moderna. Análisis de carbono en restos de carbón encontrados en estas minas antiguas han arrojado fechas de 40.000, 60.000 años atrás. Esto cambia la perspectiva por completo. Si tienes una civilización avanzada,
Capaz de construir a gran escala y obsesionada con la minería de oro, la narrativa cobra un sentido económico y pragmático. No construyeron esto por ritual o religión solamente, lo hicieron por industria. ¿Por qué el oro? Hasta el día de hoy, el oro es el único metal que es un conductor perfecto, no se corroe, y es esencial para la electrónica y la tecnología espacial. Si esta antigua civilización tenía algún tipo de tecnología avanzada, el oro habría sido tan vital para ellos como lo es el silicio para nosotros hoy. Aquí es donde las piezas de la mitología antigua comienzan a encajar de manera inquietante con la arqueología. Si miramos los textos sumerios, los documentos escritos más antiguos que tenemos, hablan de los Anunnaki, aquellos que del cielo bajaron a la tierra. Los textos describen claramente que estos seres vinieron con un propósito: extraer oro. Y mencionan específicamente que las operaciones mineras no estaban en Sumeria, sino en un lugar llamado el Apsu, el mundo inferior, ubicado lejos en el hemisferio sur. Durante años, los académicos tradujeron Apsu como un lugar mítico o espiritual. Pero si miramos el mapa, el mundo inferior, geográfico para alguien en Mesopotamia, es el sur de África. Las descripciones sumerias de las minas, del trabajo duro y de la creación de un trabajador primitivo para ayudar en la extracción coinciden escalofriantemente con la ubicación y la datación de estas ruinas y minas en Sudáfrica. ¿Es posible que las miles de estructuras circulares fueran parte de esta infraestructura de extracción? ¿Podrían haber usado esa tecnología de sonido y frecuencia que mencionamos para triturar la roca, para separar el oro o incluso para transportarlo? La idea de que la humanidad fue creada o genéticamente modificada en el pasado remoto para servir como fuerza laboral en estas minas es una píldora difícil de tragar. Va en contra de nuestro orgullo como especie y de nuestra creencia en una evolución lineal y puramente natural. Pero cuando te paras frente a estas estructuras, cuando ves la inmensidad del trabajo realizado, la precisión de los calendarios estelares y la coincidencia geográfica con el oro, la teoría de la evolución gradual y solitaria se siente incompleta. Hay algo más en estas ruinas que habla de nuestra psicología actual. Sentimos una fascinación innata por el oro. Es universal, trasciende culturas y épocas. ¿Es esa obsesión un remanente cultural o es algo grabado en nuestro ADN? ¿Una memoria genética de los tiempos en que el oro era la razón de nuestra existencia en estas llanuras africanas? Lo que está claro es que la historia de Sudáfrica ha sido saneada. Se ha simplificado para encajar en un modelo eurocéntrico y lineal que no admite desviaciones. Reconocer que hubo una civilización global, tecnológica y organizada hace 200.000 años obligaría a reescribir no solo los libros de historia, sino también los de biología y religión. Las piedras de Mpumalanga siguen ahí, resonando como campanas cuando se las golpea, alineadas con estrellas que ya se han movido, guardando el secreto de una era olvidada. No son corrales de vacas, son los huesos de un pasado gigante que nos recuerda que somos una especie con amnesia. Quizás lo que más miedo nos da no es descubrir que no estamos solos en el universo, sino descubrir que nunca estuvimos solos aquí, en la Tierra, y que nuestra historia es mucho más cíclica, compleja y misteriosa de lo que nos atrevemos a admitir. Mientras la academia sigue debatiendo sobre cerámicas y puntas de flecha, estas piedras siguen gritando una verdad que, tarde o temprano, tendremos que enfrentar. La cuna de la civilización no es Sumeria, y la antigüedad del hombre civilizado se mide en cientos de miles de años, no en milenios. La próxima vez que veas un documental sobre la historia humana y te digan que todo empezó hace 6.000 años, recuerda los círculos de piedra de Sudáfrica. Recuerda el calendario de Adán y pregúntate, ¿qué más nos han ocultado sobre nuestro propio origen?